Bueno, acá estamos reunidos y reunidas y reunidas para tener un espacio de encuentro, de comunicación, en el marco de la materia Prácticas Culturales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en colaboración con la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Tenemos la enorme alegría de encontrarnos con las y los compañeros de Identidad Marrón para pensar juntos algunos problemas que para nuestra materia son centrales en el desarrollo de los contenidos de nuestra última unidad de trabajo y que forman parte de la experiencia cotidiana que ellas, ellos y ellas están viviendo y compartiendo históricamente con la comunidad. Así que les agradecemos un montón a todos, a todas y a todos por estar escuchando este video, no sé, este conversatorio. Y bueno, y le paso la palabra a Jessy para que les presente. Bueno, muchas gracias por estar, Sole, Joma, Ame y Flora. Un placer. Bueno, vamos a darles la palabra en este momento. Vamos a hablar un poco de racismo, identidad, representaciones. Así que les damos comienzo a este conversatorio. Ok, voy a comenzar yo. Mi nombre es Alejandro Mamaní, soy abogado, me recibí en la Universidad Nacional de Tucumán, tengo una especialidad en Derecho Informático de la UBA, tengo un posgrado respecto a lavado de dinero y prevención del financiamiento del terrorismo en la UBA, en temáticas de defensa del consumidor y competencia empresarial, y tengo una maestría en Derecho Migratorio y Políticas Migratorias Internacionales. Trabajo en temáticas de incidencia y acción en ONGs de derechos humanos. Soy asesor actualmente de asesor legal en AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, así también como parte del colectivo Abosex, Abogadas por los Derechos Sexuales, Abogadas por los Derechos Culturales, e inclusive el colectivo de la Asociación de Abogados por el Derecho Indígena. Actualmente formo parte del Consejo Asesor del Ministerio de las Mujeres y Géneros. Creo que lo que nos convoca aquí es básicamente también que formo parte de Identidad Marrón, y es hablar de racismo, lo cual es un tema súper dificultoso a nivel social, y particularmente en el caso argentino, porque muchas veces pensamos que el racismo es una traducción literal en clave del norte global, pensamos que es una traducción literal del contexto anglosajón particularmente, ¿no? Muchas veces pensamos que el racismo está en Netflix, o pensamos que es esta muestra de la historia, de las leyes, de justamente los procesos de esclavización en el contexto norte, básicamente, o inclusive nos cuesta mucho más ver el racismo en el contexto brasileño, que étnicamente tiene ciertas similitudes, porque digamos, las cárceles en el contexto brasileño están conformadas en su mayoría por personas de ascendencia afrodescendiente, que tiene una similitud al contexto estadounidense, pero nos es muy dificultoso entender el racismo en otra clave que no sea afro versus blanquitud, ¿no? Y es bastante complejo en el tema de los latinoamericanos, porque claramente ser blanco en Latinoamérica es lo mismo que ser blanco en España, digo, y el estándar máximo de tratamiento, del tratamiento de bienestar o del acceso a derechos de forma igualitaria lo tienen las personas blancas. Eso es un valor que muchas veces no se comprende, porque bueno, nadie de la comodidad, nadie entiende que puede ser crítico o no. Digo, es lo mismo que los varones cis, tenemos una cierta dificultad a la hora de entender que tenemos un acceso diferenciado respecto a las femenidades. Digo, pero en clave de interseccionalidad, entendiendo que no es solamente lineamientos o reglas que plantean este tratamiento en sociedad, sino entendiendo que hay otras variables, no más, no menos importantes, sino otras variables. Digo, si bien el género es una variable de tratamiento en el contexto social, así también lo es la cuestión étnica. Y es una cuestión que es una deuda súper pendiente en el contexto latinoamericano, debido a que si bien existimos millones de personas descendientes de las personas que poblaban originariamente este continente, dentro del marco clasificatorio étnico que necesitan los estados para reconocer, hay una limitante conceptual, ¿no? Digo, si vamos a los estados-nación actuales, la mayoría de los estados exige a las personas de comunidades originarias que tengan de hecho, posteriormente a los nuevos derechos, ¿no? Una conformación como personería jurídica de comunidad originaria, y las mismas reconocen a los pertenecientes de esas comunidades con certificaciones que dicen que pertenecen a este contexto. Digo, ha sido una forma de encontrar
para poder reconocer los derechos de las comunidades, hablar de propiedad comunitaria, diferentes o inclusive acciones afirmativas de acceso a salud, programas, becas, cupos y demás, que ha existido y existe actualmente en el contexto argentino, de hecho está a cargo del INAI, en el contexto brasileño, en el contexto mexicano, pero a diferencia de lo afro, que es un concepto expansivo, pues lo afro se puede entender dentro de la música, la cultura, una persona fenotípicamente afro puede enunciarse como afro y no habría un cuestionamiento de ningún lugar estatal o inclusive social. Quizás podemos tener otras dificultades que no tienen los anglosajones, ¿no? Como el tema de las personas blancas, pero que tienen una gota de sangre afro y entonces se autoperciben afro. Y digo, eso en el norte global funciona bastante bien. Digo, en Estados Unidos una persona blanca podría decir yo soy afrodescendiente porque tengo una... Eso en Latinoamérica es diferente. Y hay que entender básicamente que en Latinoamérica la discusión y el debate respecto al racismo es tan incipiente y ha sido tan poco tratado que hay una deuda social respecto a la hora de hablar de racismo. Entonces, si bien las personas que tienen un ancestro afro o un ancestro indígena originario en su haber del árbol genealógico, que seguramente plantean unas cuestiones de identidad referidos a particulares, no son el grueso de los problemas de tratamiento diferenciado en los estados-nación. Y ahí es donde vamos principalmente. Nosotros, el concepto de lo indígena, a diferencia de lo afro, es un concepto súper restringido. Pensamos lo indígena como algo lejano, en un contexto comunitario, reconocido por el Estado-nación, súper ancestral, sin acceso a la educación, con una performatividad estética que es necesaria inclusive a la hora de hablar. Digo, eso es algo que se reitera inclusive en la sociedad civil o en las organizaciones internacionales de derechos humanos, donde para que las personas indígenas hablen muchas veces se les exige la performatividad de lo indígena. Y ahí Identidad Marrón surge como una propuesta, no como una respuesta, porque claramente de la colonialidad hemos aprendido que no tenemos respuestas, por lo menos, y la cuestión de la imposición se lo dejamos a la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde nosotros empezamos con preguntas y decimos, bueno, todas estas personas que descienden de las comunidades indígenas, todas estas personas que han migrado nacional o internacionalmente a las urbes, con rasgos aindiados, con pómulos, con el cabello negro y grueso, están en la sociedad, reciben un tratamiento diferenciado, pues el racismo sí lo hemos sentido, por más de que no podamos enunciar como tal el concepto. Una cosa es, la acción existe, el problema es no poder enunciarla como en esa acción. ¿Qué pasa en el medio? ¿Por qué en Argentina no se habla de racismo? ¿Cuál es el tema que hace que no, cuál es la barrera que hace que no se pueda hablar de racismo en este contexto? ¿Qué pasa cuando las personas blancas se chocan con una España o chocan con un Estados Unidos, donde son tratados diferencialmente hacia el mayor estándar de calidad? Digo, que sería un ciudadano de cada uno de esos países, donde recién entienden cómo este tratamiento diferenciado y muchas veces se plantean como una cuestión de racismo, que sería un drama que la verdad es bastante lejano, ¿no? Porque digo, es el tema de la xenofobia, pero desde otro lugar. Y creo que eso sucede en Argentina, hablando de que existen múltiples millones de personas con rasgos indígenas, con fenotipo indígena, que habitan ciertos lugares que por casualidad de la vida no son cuantitativamente reflejados a como la estructura social. Y uno de esos lugares son las cárceles. Las cárceles mayoritariamente están habitadas por personas marrones con rasgos indígenas, que esto es también otro tema, ¿se pueden autopercibir indígenas o no? ¿Se pueden autopercibir marrones, morenos, cobrizos, canela o no? Pero, y ahí es donde la crítica al racismo es mucho más estructural, las acciones sociales o las dinámicas estructurales se activan de todas formas. Cuando el policía en el tren le pide el DNI a una persona, el policía que le pide el DNI a una persona no se pregunta si del otro lado tiene a alguien del Tahuantinsuyo, si tiene a alguien aymara, coya, guaraní, o si tiene a alguien de la villa. Hay algo fenotípico que se activa automáticamente, que básicamente en el contexto internacional se llama como perfilamiento, ¿no? El perfilamiento étnico, que es algo que es un gran problema en las policías del norte global. De hecho, hasta hace unos meses, en el contexto alemán, el ministro de Seguridad dijo que en Alemania no existe el racismo porque la Constitución no lo permite, ¿no? Y están estas limitantes sociales de entender el racismo en una versión
súper estadounidense, hollywoodense, inclusive hasta cierto punto, y no poder comprender nuestras realidades sociales. En junio de este año pudimos presenciar el I Can Breathe de George Floyd, y entender con el hashtag de Black Lives Matter cuál era el problema que estaba sucediendo en Estados Unidos, y la verdad es que afectó a muchas personas en este contexto del sur global, que pusieron cuadrados negros, y pusieron Black Lives Matter, y pusieron que I Can Breathe, que las vidas negras importan y demás, pero que a su vez, ahí es donde viene la pregunta, no se preguntaban por qué el caso de Luis Espinosa, que es una persona en Tucumán, que fue secuestrada por la policía y posteriormente asesinada por la espalda por armas policiales y encontrado su cuerpo entre Catamarca y Tucumán, no fue parte del movimiento social. Y ahí es donde planteamos que hay algo de una empatía selectiva, y básicamente mucho más que ello, sino un daltonismo social, porque nosotros venimos de esta ficción que nos encanta decir que somos todos iguales, porque digo, la ley, el artículo 16 de la Constitución Nacional plantea que todos somos iguales ante la ley, e inclusive las personas dicen, bueno, no, yo no veo colores, veo personas, pero ese daltonismo social es el que no deja poder plantear en la mesa que hay un tratamiento diferenciado, y que claramente hay vidas que importan más que otras, aún así en sociedad. Sin ir más lejos, el caso de Facundo Astudillo fue uno de los casos que debería haber quebrado el orden social, debería haber revolucionado, inclusive mucho más. Y no porque sea una cuestión, digo, uno de los casos en los cuales de violencia institucional, donde una acción por omisión, no una acción directa, sino una acción indirecta, llevó al asesinato de una persona, en el caso de Santiago Maldonado, que nosotros entendemos cuál fue la magnitud que cobró socialmente, ¿no? Una acción indirecta, digo, no fue un tiro directo, que, digo, esto lo digo en términos jurídicos, no en términos morales valorativos. Y a pesar de eso, recordás mucho más a Santiago Maldonado, que, de hecho, me acabo de olvidar el nombre, del niño mapuche, ¿cómo se llamaba? Rafael Nahuel. Rafael Nahuel. Uno de los grandes problemas en el contexto del racismo es que la vida de esas personas racializadas que van desapareciendo en torno al tiempo se van olvidando. Y es un efecto bastante común, que no tener un nombre, no tener un recuerdo. No sé si se acuerdan del caso de Facundo Ferreira, un niño de 12 años que en el 2013-2014 fue asesinado por la espalda en Tucumán. 12 años tenía. Realmente, y ahí es donde nos preguntamos, ¿por qué en Argentina llamamos gatillo fácil a los crímenes racistas de las fuerzas policiales? ¿Qué nos permite tener más empatía con un Black Lives Matter que con lo que sucede en nuestro contexto? No porque esté mal, de hecho me parece genial la empatía que tenemos con el Black Lives Matter, pero también está el caso de que acá las personas tampoco pueden respirar. Y acá la violencia institucional se dirige a ciertos cuerpos. Y sin ir más lejos, porque eso también es otro tema, cuando comenzó la cuestión, las limitaciones respecto al COVID-19 de movimiento, pudimos ver el caso de un video viral, remito a una noticia que fue de público conocimiento, en donde una señora estaba sentada en el parque y se acercaron 3 o 4 efectivos policiales, Palermo, si no me equivoco, a querer decirle que estaban incumpliendo la ley y querer incitarla, negociar, aconsejarle que vuelva a su domicilio, porque no podía estar en ese lugar. Eso se contrapone a las imágenes de policías y gendarmes con armas en las espaldas, haciendo saltar de cuclillas a pibes y pibas en la villa y en los barrios populares. Y cuando planteo esto, es que también planteo el tratamiento diferenciado. La ficción del derecho de decir que todos somos iguales ante la ley es una ficción, y de hecho de ahí se debe cuestionar que no todos somos iguales ante la ley, deberíamos serlo, digo, la estructura jurídica nos dice que deberíamos ser iguales ante la ley, que deberíamos poder tener la misma posibilidad de acceso, pero no está mal decir que no lo es. No está mal decir que el acceso, inclusive a la educación, es limitado. No está mal decir que al Colegio Nacional de Buenos Aires, por más que sea público, no se puede acceder de la misma forma. Digo, podemos criticar al St. Patrick, y está muy bien, que es un colegio privado, pero también podemos criticar la educación pública selectiva, ¿no? Podemos criticar que existe una conformación mayoritariamente blanca, y no está mal decirlo. Digo, es una de las primeras preguntas, empezar a preguntar por qué, aún en la izquierda, por qué a pesar de ser tan inclusivo el peronismo, la mayoría de los referentes son blancos. ¿Dónde están las personas que no son blancas? Si somos millones, si están en las marchas, sosteniendo miles de carteles, si los negros de mierda, choripaneros, planeros, estamos,
¿Por qué no estamos realmente? ¿Por qué no hay una representatividad de eso? Y eso, y con esto quiero pasar la palabra o habilitar si alguien tiene una pregunta, en Argentina se da ciertas particularidades respecto al lenguaje, como el caso del negro de mierda. En Argentina, sí, en este momento les solicito humildemente que alguno de ustedes, o todos ustedes, agarren y dibujen un negro de mierda como este significado significante de Saussure, ustedes posiblemente, yo apostaría 8 de 10, a que los dibujos muchas veces serían personas con rasgos indígenas, pero vestidos con ropa urbana, ¿no? Porque en Argentina, cuando hablamos de negro de mierda, muchas veces nos referimos a estas personas, ¿no? Con gorrita, busito, pero rasgos indígenas. Y hay algo extraño en esto que es básicamente la conformación en el contexto argentino, porque también el racismo no se puede pensar como una regla universal, no es una tabla matemática. El racismo tiene particularidades que devienen de los contextos en sí. En Argentina nosotros hemos podido transformar nacionalidades en insultos, como boliviano, peruano, paraguayo, cosa que no sucede. Nosotros no osaríamos pensar que decir francés o alemán o español pudiesen ser un insulto, pero sí pensamos que boliviano, paraguayo y peruano pueden ser un insulto. Así también, como es loable analizar que detrás de esos insultos, nacionalidades, no se esconde una cuestión, va más allá de la xenofobia, porque lo que se esconde detrás de esto es la potencialidad, el catalizador, que no decimos boliviano por una nacionalidad en sí, sino por lo indígena. Lo que está lejos es lo indígena que se esconde en lo paraguayo, boliviano y peruano. Y de hecho, por eso en Argentina hemos llegado a conformar esta ficción de nación blanca, en donde cualquier otra piel que no sea clara y cualquier otra situación o fenotipo sea extranjerizable y deba ser sí o sí hijo de un migrante de un país limítrofe. Y eso es un problema, ¿no? Digo, nos ponemos a pensar por qué el hijo de un migrante europeo es argentino y por qué el hijo de un migrante boliviano, peruano o paraguayo siempre sigue siendo el hijo de un migrante peruano, boliviano o paraguayo. Y con ello, si alguien tiene alguna pregunta... Preguntas un montón, cantidad de cosas para conversar. Podemos hacer otra vez. Jessy, ¿vos querés hacer alguna pregunta, alguna intervención? Yo quería preguntar con todo esto que dijo Joma, digamos, en relación al colectivo, ¿no? A esta conformación como colectivo donde lo personal empezó a ser político. Están como ahí, hay algo que se conformó y es bastante fuerte y es súper interesante. ¿De dónde nace la categoría marrones? La categoría marronas, ¿no? Personas marronas, que es algo que me súper interesa en relación a, bueno, esto del racismo estructural que vivimos en nuestro país, que se solapa, que se invisibiliza. No podemos decir que se naturaliza porque en realidad hay como una problemática y una tensión bastante seria, ¿no? Como con todo esto que dijo Joma y que repuso, me parece como algo que da para hablar un montón y para sacar un montón de cosas. Pero esto de la categoría en relación también a la pertenencia de clase, en relación a, bueno, al género, ¿no? Y podemos hablar un montón de cosas en relación al género, pero básicamente eso, como que me interesa porque bueno, lo que expuso Joma, la verdad es que es súper interesante, pero a mí me interesa que como colectivo puedan exponer esto. Ok. Marrón, digo, primero siempre también está la analogía de esta cuestión comparativa, ¿no? Bueno, cuando nos preguntan, ¿es marrón por tipo Estados Unidos, que es brown people? Y es como, no, primero las palabras no tienen dueño. Eso tenemos que, va de base. Las palabras no tienen dueño y brown en Estados Unidos o en el norte global muchas veces refiere a personas de Oriente Medio, Sirio, Tailandia y demás. Hay diferentes movimientos respecto a eso. La categoría en Estados Unidos para comunidad indígena es Native American. Pero después también están las categorías chicanas, que son personas mexicanas, migrantes, que migran al norte, a Estados Unidos, y están en esos contextos. La diferencia fenotípica entre un chicano y un Native American no es demasiada. Entonces, ahí surgen también ciertas cuestiones, porque, bueno, son políticas públicas, cuestión identitaria, cuestión de cupo, y más allá de todo eso, el norte global tiene un masticamiento respecto a lo identitario muy grande, ¿no?
El marrón en Argentina nace como una respuesta a algo que nos han dicho bastante, que es negro de mierda. Cuando a nosotros nos dicen negro o negra de mierda, la primera reacción, más allá de poder ofendernos o no, que después ya se hace carne y es como, ya no es tan ofensa, es decir, pero yo no soy negro. Digo, yo no soy afro. Yo me veo en el espejo y no soy afro, pero tampoco me encuentro en indígena. Yo vengo de una familia campesina, podría ser tranquilamente la Pachamama, conozco el Día de los Muertos, tengo todas las tradiciones incorporadas, podría tranquilamente hacer sanaciones ancestrales para vivir en el norte global, pero no. Y justamente es eso, que hay una cuestión política de mi respeto hacia las comunidades, del respeto que tenemos hacia las comunidades originales que tienen problemas particulares, como el tema de la consulta previa, el tema de la violencia institucional, la violencia obstétrica, el chineo, diferentes problemas particulares que no son los nuestros, y muchas veces tener un árbol genealógico también es un privilegio, porque muchos de nosotros podemos no saber quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros abuelos, pero lo que sucede y lo que terminaba pasando, a pesar de que veníamos de múltiples realidades, porque dentro del colectivo hay personas indígenas que se autoperciben indígenas, que tienen ascendencia, digo, todos tenemos ascendencia indígena acá, pero hay personas que encajamos o no con el tema de reivindicarnos o no indígenas, porque entendemos que no hay un deber ser, que para denunciar el racismo no tengo que identificarme como indígena, para denunciar el racismo tengo que denunciar que me están tratando diferente que otra persona en un boliche, y eso no tiene por qué tener que ver con mi cuestión identitaria, se aleja, porque sería una exigencia extra para reclamar un derecho. Identidad marrón nace como eso. Identidad marrón nace como una categoría que permite habilitar las herramientas de racismo y que nuestro proceso identitario no sea una obligación para nosotros. Entonces, toda la vida nos han dicho negros, sabemos que no somos negros, tampoco somos blancos, está claro, y algo que no podemos evitar al vernos al espejo es mirar nuestros rasgos y nuestro color de piel. Y es por eso que nos han dicho cobrizo, canela, color tierra, color bronce, morocho, a veces trigueño, pardo en Brasil, se me fue el nombre que dicen en Guatemala, ladino creo que era, ladino le dicen en Guatemala, prieto le dicen en México, pero en prieto en Puerto Rico es afro. Existen diferentes, múltiples categorías que se usan para hablar de estas personas con ascendencia indígena, pero siempre lo que se esconde detrás es el marrón. Digo, nuestro color de piel, yo no soy cobrizo, no parezco tanto el cobre. Puedo estar más cerca de la canela quizás, pero ¿por qué no hablamos del cobre? Digo, es tan fácil decir negro, es tan fácil decir blanco, inclusive eso fue una de las referencias que hacemos, que hasta el color nos habían robado. Y entonces utilizamos el color, porque aparte marrón, digo, es el color menos lindo de los colores, ¿no? Es el menos deseado, es el que menos atrae. Y sobre eso utilizamos una categoría y planteamos la misma en un uso político. Me parece súper interesante la lectura sobre el tema de los colores. ¿Qué colores son lindos y qué colores son feos? Y una cosa que dejo como anotadita acá al pie, que me parece que puede ser interesante para seguir pensando, es cuando las políticas públicas exigen un nombrarse. Esto que planteaba Joma de, bueno, si vos te autopercibís afro, entonces hay políticas públicas de afianzamiento de esa identidad en el norte global, como decía Joma, y eso de alguna manera fortalece el reconocerse parte, fortalece y obliga, digo, en ese doble. Me parece interesantísimo este proceso que ustedes están planteando de, desde la libertad, encontrarse en esta definición. Digo, Joma decía, yo tengo familia campesina, pero hay algunas compañeras que tienen familiares originarios, y en esa diferencia nos encontramos. Ahí hay como una clave del poder del Estado para nombrar también, que lo dejo como a un costadito para continuar. ¿Quién tomaba la palabra ahora? Flora, creo que es la Hola. siguiente. Sí, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Flora Nómada o Florencia Alvarado. Flora Nómada es un seudónimo que surgió con los años, con el tiempo,
Y surgió también un poco de esta idea de no entenderme dentro del contexto argentino, de viajar a Bolivia, que es de donde son mis padres, y tampoco entenderme ahí, porque para la gente del lugar yo era extranjera. Y bueno, y para mí el tema de la cuestión de la identidad marrón empezó a tener como varias propuestas o preguntas nuevas que surgían, pero que de alguna manera iban acercándome cada vez más a las respuestas de otras preguntas respecto a mi origen, respecto a los lugares que yo ocupaba en la sociedad, y estas inquietudes que fueron apareciendo a lo largo del camino. Voy a compartir un poco respecto también a los imaginarios, que bueno, yo soy artista visual, soy dibujante y soy ilustradora, estudié en la Universidad Nacional de las Artes, en el Departamento de Artes Visuales, y hace más o menos 2 años estoy en el colectivo Identidad Marrón. Desde el colectivo Identidad Marrón tenemos la parte de artes visuales y la parte de artes audiovisuales también, pero desde la parte de artes visuales lo que hacemos es realizar revisiones respecto a la historia del arte en el país, en nuestro país, en Argentina, y traje un PowerPoint en el que vamos a ver 2 obras que son con las que se inician los imaginarios respecto a las personas marrones indígenas en el contexto argentino. Estas 2 obras son La Vuelta del Malón y El Malón de Mauricio Rugendas. No sé si tienen el PowerPoint, como para... Buenísimo. Bueno, la primera obra es El Malón de Rugendas, y hay varias cuestiones. Siempre que hablamos de las personas, o en general cuando se muestran a las personas marrones indígenas, se las muestran desde varios, pero al mismo tiempo pocos, en realidad son muy pocos, pocas representaciones. En general tienen que ver con lo marginal, tienen que ver con lo salvaje, tienen que ver con lo precario, tienen que ver con todas estas cuestiones que nos llevan como a lo no deseado, a lo animalizado, lo masculino, lo tosco. Y una de las cuestiones que siempre me pregunté es como, bueno, ¿de dónde surge esto? Y ahondando hay muchas otras obras, ¿no? Pero estas 2 me parecen bastante particulares por el hecho de que comienzan y muestran el contexto de un momento en el que se estaba formando el país y en el que se estaba formando también la idea sobre nosotros, sobre las personas marrones indígenas. En esta obra lo que podemos ver es el fondo fundido con los animales y al mismo tiempo fundido con las personas marrones, que son casi indistinguibles. Lo que podemos distinguir nada más es el caballo blanco y la cautiva, que la cautiva era la mujer blanca que supuestamente el Malón secuestraba y tomaba como botín de guerra. Es súper interesante ver esto como el contraste entre personas marrones indígenas salvajes y la mujer blanca pura e indefensa, y ver como esta cosa, ¿no? Como de repente se puede ver la suavidad y la delicadeza en algo y que de repente del otro lado haya otras personas que representen todo lo contrario. En el siguiente cuadro, que es La Vuelta del Malón, vemos una situación muy similar, figura y fondo como completamente fundidos, y lo que más resalta es nuevamente la cautiva. Y cuadros así se pueden ver varios. La verdad es que a lo largo de la historia del arte argentino no se ha modificado mucho esta representación en torno a las personas marrones indígenas. Siempre se nos ha resguardado dentro de lo salvaje, lo animalizado, trayéndolo como un poco más al presente. Vemos las representaciones que se pueden ver en la tele, en el cine, que tienen que ver con los trabajos precarizados, que tienen que ver con que aparecemos representados como empleadas de casas particulares, como gendarmes, servicio de limpieza, policías y delincuentes, pero al mismo tiempo siguen siendo dentro de todo como representaciones que evocan a lo mismo, como a lo tosco, a lo violento, y es muy loco porque eso también demuestra como, bueno, quiénes son las personas que realizan estas representaciones. ¿Somos nosotros quienes estamos realizándolas? ¿Tenemos el acceso para poder
ser parte de estas producciones, de estos imaginarios, o quedamos fuera? Nosotros sabemos que el arte es un espacio completamente elitista, con lo cual esas respuestas se resumen a que nosotros no somos parte de la construcción de esos imaginarios, no lo fuimos desde el comienzo del país porque éramos vistos como lo que se había que eliminar para poder conseguir determinado progreso, lo que había que eliminar para poder acceder a esas tierras y así generar una frontera mucho más grande del país Argentina, y se llevó a cabo como una idea, como un modelo estatal de país en el cual, bueno, ya sabemos el nombre de la mal llamada campaña del desierto, que desde el nombre hace referencia a que ahí no hay personas, cuando no, sabemos que esas personas, que también ahí hay una idea como del mito del exterminio, que cuando se dice que ahí se produjo el exterminio de los pueblos originarios, estamos alimentando una gran mentira también, porque no es cierto. Las personas que sobrevivieron a esas campañas militares para reducir la población indígena y tomar sus tierras continúan hasta hoy en día. Hoy en día en el sur podemos encontrar comunidades indígenas y quienes no se encuentran ahí se encuentran en la urbanidad. Entonces también es un poco como lo que decía nuestro compañero Joma al principio, como empezar a ver, a revisar estas cuestiones respecto a lo indígena y a lo que significa, lo que representa. Cuando nosotros pensamos en lo indígena, en nuestro imaginario aparece en el contexto de lo lejano, de lo comunitario, con prácticas ancestrales, y entendemos que eso capaz puede suceder, ¿no? Pero también hay que habilitar otras posibilidades de existencia en las que las personas puedan encontrarse realizando estas prácticas o en estos contextos, o también puedan encontrarse en los contextos de urbanidad, que puedan encontrarse en contextos académicos, en habilitar otras posibilidades de existencia. Para nosotros es súper importante como hablar de esto de abrir puertas, por el hecho de que los imaginarios o las representaciones que evocan a nosotros son tan pocas que es necesario empezar a crear otro tipo de imágenes, y más que nada también planteándolo desde mi lado como artista visual, como productora de imágenes, como encontrarme de repente que la mayoría de las obras de alguna manera terminaban yendo a lo mismo, como, bueno, representación de la mujer indígena rodeada de flores, desnuda, rodeada de plantas o animales, y me preguntaba como, ¿por qué no se podía producir, o por qué es que no habían otras imágenes con personas con mi rostro y con mi color de piel, o como el de mi familia o de mis amigos? ¿Por qué siempre terminaban siendo de alguna manera las mismas? Y no lo digo como algo bueno o como algo malo, sino lo digo como una especie de observación respecto a lo que hay en el momento. Creo que está bueno como ampliar estas nuevas miradas y poder empezar a generar otro tipo de imágenes que puedan empezar a abarcar cada vez mayor cantidad de población. Entendemos que hoy en día las personas pueden estar en el contexto del urbano, pueden encontrarse, las personas marrones indígenas pueden estar en cualquier espacio, pueden tener cualquier otro tipo de gustos, y a partir de todas estas ideas, nosotros desde el colectivo realizamos una actividad con intervención de pinturas que son también de la historia del arte, pero a nivel mundial, y agarramos varios cuadros y les pusimos los cuerpos marrones como para empezar a jugar con esta realidad o con este mundo que imaginábamos, en el que nosotros hubiésemos tenido la posibilidad de generar imaginarios, ¿no? ¿Cómo sería este mundo? ¿Cómo se hubiese realizado? ¿O cómo serían las representaciones nuestras? También entendiendo que nosotros desde el arte lo que hacemos es eso un poco, generar otras imágenes de personas con nuestros rostros. Ahora me gustaría pasar a mostrar las imágenes. Ahí va. Son 4 o 5, en esta actividad participamos varias de las compañeras, y me parece como súper interesante de esta actividad empezar a jugar, porque también está como esta cosa de que desde el antirracismo o desde la revisión de lo decolonial se plantea como algo un poco más solemne,
Y muchas veces lo lúdico le quita un poco el peso y la presión, y me pareció como súper interesante la actividad como para empezar a romper y a jugar un poco con estas representaciones, a jugar también incluso un poco con la realidad, que para mí como artista en eso se basa un poco el arte, como empezar a agarrar lo que hay y crear nuevos mundos. Me acuerdo que una vez escuché una frase que decía algo como que no se puede imaginar un mundo que no existe, y creo que un poco el arte juega con eso, con imaginar mundos que no existen, y desde el colectivo lo que nosotros planteamos es un poco con esto, con la premisa de crear mundos en los que nosotros tengamos la posibilidad, luchar por eso, abrir cada vez mayores puertas, habilitarle a otras personas también que tengan la posibilidad, que seamos cada vez más, y que en estas imágenes, en estas nuevas imágenes, puedan encontrarse cada vez más personas, puedan ver sus rostros reflejados no solo en el arte, sino también en las publicidades, en la fotografía, en los comerciales, y que se den cuenta cómo se ven, que se vean reflejados, porque entendemos la importancia de las representaciones, entendemos la importancia y la relevancia que tiene para la vida de cada uno el no verte en ningún lado. Porque cuando vos salís a la calle, en los carteles publicitarios, no vas a encontrar una cara como la tuya. ¿Y por qué está pasando eso? Y también, bueno, entendemos que no es solamente una cuestión que va de un solo lado, que si hay un compromiso a nivel social, se puede realizar esto. Y creo que, no sé si esa es la última o faltan más. Buenísimo. Así que bueno, este es un poco de, desde la parte de artes visuales que realizamos en el colectivo, esta es una pequeña actividad como una muestra para mostrar que también se pueden realizar otro tipo de representaciones de cuerpos marrones. No sé quién sigue. Hola, sigo yo. Nada, quería saber si alguien tenía una pregunta o algo con respecto a lo que contaste. Avancemos y... Dale. si tienes alguna pregunta. Yo estaba pensando un poco en las representaciones y en lo hegemónico de la belleza, ¿no? También, y de los cuerpos. Más allá de las identidades marrones, también como que nos cruza y nos atraviesa eso también. La verdad es que todo el ejercicio está buenísimo porque visibiliza aún más, y en esas representaciones hay gente que se identifica y que se puede identificar. Y también se cuentan historias, ¿no? Como lo que habías abordado al principio, que me pareció súper interesante, porque esa historia también nos va educando y nos va formando de una determinada manera, y está bueno romper esos esquemas y esos patrones para poder redefinir constantemente esas representaciones. A mí me gustaría también como no sé, preguntarles de qué otras maneras, o sea, ustedes piensan que se les imposibilita el acceso a, por ejemplo, más allá, o sea, en términos visuales, ¿no? Como no se ven representados, no figuran, puede ser en otro tipo de artes también, más allá de las artes visuales, en el cine, en las novelas, no sé, en los medios masivos de comunicación, ¿no? Como esas representaciones visuales que aparecen en el arte plástico, que acá hay algo de deconstrucción, bueno, y cómo se ve eso en el imaginario cotidiano, en lo que nos muestran todos los días, digamos. Y una cosa para agregar a esto, es bien interesante lo que plantea Flora, de que el arte permite construir nuevos imaginarios. El arte permite nombrar, poner en palabras lo que no tiene palabras. Y en ese proceso, en ese artificio, producir algo que construya también subjetividades y el estar ahí y demás. El ejercicio de repetir, de replicar la obra, es como nombra, posiciona, sitúa, dice, y ese decir habilita un algo que no estaba, que antes de que se diga no estaba. Entonces
ahí me parece como interesante que si bien hay un canon, hay un lenguaje establecido del arte y los museos y también hay la posibilidad de que el arte sea un instrumento para decir algo nuevo. Y ahí es un eje de reflexión que nos interesa mucho, ¿no? Digo, porque si no, es como el gesto de la hegemonía total, no hay por dónde entrarle. Esta es una manera de entrarle, un lugar, y que ustedes lo usen como parte del activismo, me parece como eso, dispara cosas en la cabeza, está buenísimo. Sí, sí. Bueno, continúo yo. Mi nombre es Soledad, soy estudiante de Artes Visuales, orientación en dibujo en la Universidad Nacional de las Artes y también en formación docente en la misma universidad. Y retomando lo que dijo mi compañera con respecto a las horas de artes y la construcción del imaginario, también tenemos que tomar en cuenta dónde se ubican estas obras, porque estas obras, si perduraron hasta hoy, es porque se encuentran hasta la actualidad en lugares legitimados. ¿Cuáles son estos lugares legitimados? Los museos. Tenemos que tomar en cuenta que la Vuelta al Malón hoy en día se encuentra expuesto en el Museo Nacional de Bellas Artes y se considera como una obra de representación histórica del arte nacional, como una de las primeras obras de arte nacional. Tomando en cuenta esto, bueno, repito lo que dijo mi compañera, estas obras, el arte se considera como, es un lenguaje visual que, bueno, que legitima y construye estos imaginarios. Los museos, que son estos espacios legitimadores, ¿por qué aceptan estas obras? ¿Y qué artistas y qué obras están en estos museos? ¿Qué hace que estas obras sean legitimadas y no otras? ¿No? ¿Dónde nos encontramos en los museos? En primer lugar, ¿estamos en los museos? Estos espacios son importantes porque, como digo, legitiman arte y son los que hacen que perduren, que estas obras artísticas perduren en el tiempo y consideren esto que sí es arte, esto no. Quienes acceden a esto, y traigo este concepto de puertas de cristal, ¿no? Porque se supone que los museos, como el Museo Nacional de Bellas Artes, son de público acceso. Ahora, no sé si ustedes seguramente habrán ido a un museo, ¿no? Cuando alguien va a un museo, ¿quiénes acceden? ¿Quiénes son espectadores de estas obras? ¿Hay marrones en estos espacios? Y traigo otra cosa más que también por esto se hace la Noche de los Museos. No sé si ustedes fueron a la Noche de los Museos. Creo que la Noche de los Museos es donde hay algo ahí que me llama la atención porque yo trabajé en estos espacios donde se ve como una cantidad de gente que no accede. Pero hay ese día hay como un habilitante, hay algo ahí que dice que este día sí voy, porque no se van a sentir como incómodos. No, en la Noche de los Museos como que trae esto de primera vez de gente que no suele acceder a estos espacios, acceden y como que se encuentran en un espacio muy poco común. También, nada, perdón. Quería tomar esto de, bueno, retomando esto de las puertas de cristal. ¿Me están escuchando? Perdón, porque no los... Ay, perdón. Es que me escucho, veo todo como medio borroso. Perfecto. Listo, gracias. Te ves perfecta y te escuchás perfecta. Bueno. Bueno, retomando esto de quiénes acceden, dónde estamos en los museos, qué artistas, qué obras, y bueno, esto de la construcción de la cultura y del imaginario, ¿no? Perdón, pero no los estoy escuchando bien. ¿Ahí nos escuchás, Sole? Se escucha entrecortado. Ay.
No, pero te escuchás bien, Sole, ¿eh? No, nadie está hablando, por eso no nos escuchás, te estamos escuchando a vos. Sí, es que cuando hablan se escucha entrecortado, por eso quería saber si me escuchaban bien a mí, ¿no? Te escuchamos perfecto. Si querés, sacate los auriculares y habla con el micrófono, así no te escuchás vos. Ah, joya, perdón. No, sacátelo de las orejas y habla con el microfonito en la mano. No, se escucha entrecortada. Por eso, si no se escucha, puede hablar de corrido. Ay, perdona. Espera. Ahí está. ¿Ya está? ¿Escuchan? Sí. Ay, perdón. Bueno, retomando esto de las puertas de cristal, perdona. Quiero decir que, bueno, que los museos son espacios de legitimización del arte y la cultura. O sea, ¿dónde estamos en estos espacios? ¿Qué artistas, qué obras entran en estos espacios? ¿Por qué se habilitan estos espacios a ciertas personas y no a otras? También quiero mencionar algo que si ustedes no sabían, sucedió en el Malva hace poco, que fue esto de la exposición con 2 amerindios, que fue una performance que trajo como muchas problemáticas. También mencionar esto de las representaciones con respecto al racismo. Es algo como que hubo mucha crítica a esto porque vuelven a repetir estos estereotipos. O sea, nos volvemos a encontrar a nosotros marrones representados como indígenas, todavía como animales expuestos. O sea, estas performances quiso traer como una crítica, pero la pifió bastante mal. Ay, ¿no los escuchan, para? Perdón. Bueno, sí, sigo, si no, Sole, ¿escuchás? ¿Querés que sigo yo? No sé, ¿nos escuchás bien o no? Bueno, sigo yo si quieren, no sé si hay alguna pregunta o algo. Y si Sole nos escucha mejor puede retomar. Sigo yo. Genial. Dale, sígame. Bueno, con respecto a esto que venían como contando mis compas sobre las representaciones, sobre los espacios académicos o museísticos, y la gran pregunta de dónde estamos habitando las personas racializadas esos espacios. Una pregunta que Identidad Marrón siempre trabaja es, ¿el arte es solo oficio de blancos? ¿No? Como esta pregunta disparadora para repensar como más ampliamente, ¿no? Lo que sería las artes escénicas, las artes visuales, lo audiovisual, el cine, ¿no? Y Jessie nos había preguntado como... creo que tenía que ver con esta cuestión de qué nos pasa, ¿no? con esto de la autopercepción. El poder de la representación, para nosotros lo es todo, más que todo para las personas que somos hacedoras de imágenes. Yo soy profesora de artes visuales, trabajo en educación, trabajo en contextos que tienen que ver con territorio, ¿no? Entonces, mi trabajo está muy abocado a los lugares que tienen que ver con las villas, los barrios populares que están al sur de la capital. Y eso habla también de la población con la que uno trabaja y en la cual la educación se desarrolla. Nosotros siempre preguntamos también como cuál es el color de esos territorios, ¿no? En ese sentido. Hablamos de personas racializadas y cuál es el territorio que ocupan esas personas racializadas, ¿no? Entonces, pensar todas estas preguntas en base a estas instituciones que nos forman como sujetos, ahí entra un concepto y una cuestión que en Identidad también venimos trabajando en conjunto desde lo artístico, desde el artivismo, que es la educación con perspectiva antirracista, ¿no? Cómo la educación se desarrolla en estos espacios que tienen que ver
sean museos, academias, universidades, y desde qué lugar pensamos esta educación, teniendo en cuenta los parámetros con los que nos educan y nos fundan en ese sentido. Pensamos que tenemos una educación bastante eurocentrista, ¿no? Que de hecho hablar de racismo nos plantea como hablar desde lo decolonial, que también son conceptos que están trabajados por pensadores, ¿no? que tienen una mirada y una perspectiva más de una Europa. Entonces pensarnos nosotros como sujetos dentro de estos espacios es también pensar, bueno, cómo están atravesadas nuestras miradas, y cómo después se van a reproducir esas representaciones dentro de nuestros imaginarios de cultura. Y dónde entra esta mirada de una educación antirracista pensada más a sujetos latinoamericanos, ¿no? Desde la experiencia, ustedes nos preguntaban, bueno, nosotros como personas y desde nuestras experiencias como personas racializadas, creo que el poder de la representación determinó mucho también en cuanto a las preguntas que nos circulaban con respecto, bueno, ¿quiénes son los músicos que escucho? ¿Cuáles son los artistas que miro? ¿Dónde puedo encontrar esa autopercepción de mí como sujeto dentro de todas esas imágenes que me acompañan y me rodean desde la infancia hasta una adolescencia y hasta una adultez, ¿no? Entonces, creo que esa pregunta determina mucho también en el momento de nosotros como sujetos educadores, cuáles son nuestras elecciones con respecto a esas imágenes también para trabajar con las personas con las que estamos construyendo sentidos y con las que estamos construyendo pensamientos también, ¿no? Y dentro de esas representaciones, ¿cuáles son las que siempre elegimos? ¿Cuáles son las que siempre buscamos? Y dentro de buscar una representación distinta, ¿no? A esta mirada eurocentrista, nos encontramos con que es muy poca la información, son muy pocos los artistas y son muy pocos también los pensadores que construyen un pensamiento desde este territorio y este suelo latinoamericano, ¿no? Porque de alguna u otra manera nuestros escritos, los libros que leemos dentro de las academias, no dejan de estar miradas también desde una estructura y desde un pensamiento eurocéntrico, ¿no? Europeo. Esta mirada del pensador que viene acá y construye toda una idea también de toda una Latinoamérica que está pensada siempre desde un sujeto que está por fuera de nosotros, porque nosotros siempre somos los sujetos como que somos el objeto de estudio, nunca somos las personas que construimos sentido, que construimos historia, ¿no? Nosotros hablamos también mucho sobre esta mirada de quiénes son los que construyen la historia, quiénes son los que tienen el recurso y la posibilidad y las herramientas para construir nuestra historia. Y mayormente es una clase dominante que es blanca, ¿no? Elitista, que puede conseguir y que puede acceder a esas herramientas, y desde qué lugar estamos registrados nosotros. Y nosotros siempre estamos, como decía mi compañera Flora, dentro de la historia del arte y haciendo estos revisionismos históricos, siempre estamos desde lo salvaje, siempre estamos desde lo deshumanizado y siempre estamos siendo como ese objeto que está siendo todo el tiempo estudiado y analizado, ¿no? Siempre desde otra experiencia y otra realidad. La nuestra nunca es validera frente a todo esto. Entonces eso permite también repensar que no hay nada de alguna otra manera pensado y escrito por nosotros, ¿no? Y eso influye bastante en el momento de pensar esto también que decía Jessie, como bueno, cómo influye esta cuestión de los cánones de belleza, ¿no? ¿Qué es lo que está establecido, lo que es bello y lo que no es bello, dentro de las personas racializadas, las personas marronas, con rasgos indígenas, la sensualidad y lo erótico no está predominando en ese sentido, ¿no? Siempre hay un exoticismo sobre nosotros, ¿no? Sobre eso distinto, pero nunca estamos cubriendo esos parámetros, porque de alguna u otra manera esos parámetros estéticos son eurocéntricos y determinan qué es lo bello y qué no dentro de nuestro territorio y dentro también por fuera de nuestro territorio.
Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a repensar la educación, a investigar, a pensar qué claves y qué metodologías podemos llevar a las aulas para trabajar con los símbolos, con las imágenes que construimos, ¿no? Y nos damos cuenta también que los símbolos y las imágenes con la que la escuela construye la historia, también tiene que ver con esto que determina una estructura de lo que nosotros tenemos que ser, ¿no? Y esto que decía mi compañero Joma un principio, la ancestralidad, que siempre estamos asociados a que nosotros tenemos que tocar un huayno, o que tenemos que estar con una huipala, ¿no? O hablar, ¿no? De alguna u otra manera de Latinoamérica, de las personas indígenas, de las comunidades, siempre tiene que ver con esta asociación y este símbolo que en nuestro inconsciente colectivo, o en nuestras cabezas siempre circula, que tiene que ver con respecto a una huipala, un aguayo, o a unas coplas. Y de alguna otra manera hoy nos damos cuenta que en la contemporaneidad, que el momento y la situación en la que estamos, en la cual también nuevas herramientas se cruzan, que tiene que ver la tecnología también, habilita a que se estén creando nuevos arquetipos, a que las identidades hoy por hoy se están como fusionando y encontrando desde dos puntos. Es lo que siempre hablamos en las aulas. Nos encontramos con la mayoría de nuestros estudiantes con un origen, el cual no están cargando esto que decía Joma, como no me identifico absolutamente nada con mi origen, con mis tradiciones. O sea, estoy escuchando música en inglés, estoy dibujando anime, estoy escuchando K-pop, estoy teniendo prácticas totalmente occidentales en ese sentido. ¿Y dónde quedan estas identidades, no? Este limbo identitario de que si no pertenezco acá, porque no cumplo estos estereotipos, tampoco pertenezco a este, porque mi cara y mi color de piel me dicen que no determino a este. Entonces, ¿dónde se encuentra, dónde podemos dar las herramientas para que esas autopercepciones de estas nuevas identidades estén habilitadas a hacer ese proceso de encontrarse con el árbol genealógico, que también es lo que hablamos, ¿no? Que es un privilegio poder acceder a eso? No todos tenemos el recurso de poder acceder a la información de nuestro origen, por esto que veníamos contando, ¿no? Que hay un capital también con respecto a quienes construyen el capital cultural, quienes construyen el capital histórico, ¿no? Económico, y en fin, porque siempre son esas masas que están por arriba nuestro, que se podría bien decir como esa supremacía blanca, ¿no? Hablando de estos conceptos un poco más del norte global. Entonces, eso también es importante repensarlo en el momento de pensar nuestras instituciones donde nos formamos, para también pensar en políticas públicas, ¿no? Educativas, con perspectiva antirracista, que también formen, ¿no? a las personas que estamos habitando los espacios de alguna u otra manera. Creo que las situaciones de racismo son dentro de la escuela, son como los primeros lugares donde se empiezan a construir estas situaciones, ¿no? Creo que mucho dentro de los relatos de nuestros compañeras, compañeros, compañeres, se encuentra, mínimo hay un relato que tiene que ver y que parte desde la escuela y la institución educativa. ¿Y qué hace este espacio con respecto a estas prácticas, ¿no? ¿Se dejan pasar por alto? ¿Se trabajan? ¿No se trabajan? ¿Cómo piensa la escuela estas situaciones, ¿no? Y eso también determina cómo estamos bajando el contenido y construyendo el pensamiento. Y eso habilita también a que podamos pensar que la autopercepción y construir todo esto también está acompañado de otros derechos que tienen que ver la educación sexual integral, ¿no? Como todo un conjunto de muchas cosas que van de la mano, que no solamente es hablar de racismo dentro de la escuela, sino pensar en la transversalidad de todos estos conceptos y de todos estos temas que habilitan a la construcción de la identidad, que habilitan a trabajar el cuerpo y ese espacio en el que se construye la identidad, ¿no? Eso me parece que está bueno pensarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre hablamos en identidad que estas no son bajadas de línea tampoco, sino como que son también pensamientos y construcciones que vamos
conformando con compañeros a través de las experiencias, a través también de los conocimientos que vamos adquiriendo dentro de estas academias que tuvimos la posibilidad de cuestionar también, ¿no? En ese sentido, y esto. Súper interesante. Bueno, nada, lo mismo que le decía Joma, muchas preguntas quedan retumbando. En esta última intervención de Ame pensaba, por ahí es la pandemia que me lleva a estas reflexiones, pero digo, hay algo de la construcción de uno universal múltiple que es algo como para pensar de qué manera podemos pensar un todos, un todas, un todes que incluya y que no sectorice. Digamos, hay algo de esta conversación que en este contexto global que estamos viviendo que me parece interesante, que es pensar un espacio común. Digo, ¿cómo pensar lo común? Que de alguna manera, eso, lo que decía Ame, ¿no? Que no te obligue a cantar coplas, que no te obligue a un lugar específico, sino que habilite lo todo, ¿no? Que dibujes anime o que cantes coplas o que lo que quieras. Me parece todo un desafío porque en el medio me parece que lo que están planteando es primero reconozcan, primero identidad marrón y después vemos cómo hacemos con el resto, pero el reconocimiento me parece como súper interesante esto, para pensar las prácticas culturales, que es el lugar en el que nosotros nos encontramos, cómo articular, ese llamado que haces, Ame, a revisemos las bibliotecas, es como bien interesante, porque ¿quién nombra? ¿Cómo discutimos las bibliotecas? Sí, de hecho creo que hay algo muy particular que tiene que ver con la metodología en la que pensamos la construcción del conocimiento, ¿no? Como no nos deja de pasar en identidad que nos piden mucho sobre, bueno, bibliografías sobre feminismo marrón, o que bibliografías sobre artistas marrones, y de alguna u otra manera estamos compartiendo y estamos como creando un pensamiento que nos desestabiliza, porque estamos como repensando estamos repensando toda esa idea de conocimiento que siempre tenemos y que entendemos que esto se consigue de esta determinada manera, y de repente estamos diciendo como, bueno, pero todo este conocimiento también está demarcando estructuras que nos hacen pensar desde el conocimiento. Entonces es como algo bastante complejo que nos sucede, que de hecho como docentes, como estudiantes, nos hacen repensar de qué manera también pensamos lo que estamos adquiriendo, lo que estamos como succionando, ¿no? De alguna otra manera. Y es creo que algo más que tiene que ver con la pregunta, como la posibilidad y la habilitación de que nos repensemos todas estas cuestiones y de que también entendamos que el conocimiento no solamente está escrito en libros, ¿no? Como identidad también se plantea desde un lugar interseccional en ese sentido, porque entendemos que los relatos y las experiencias también vienen desde un lugar empírico en ese sentido, ¿no? Como las realidades que leemos en los libros y la estructura que leemos en muchos escritos de pensadoras, pensadores, no son muy particulares a las que vive una persona racializada que habita una villa, que habita el conurbano, ¿no? Entonces, ¿de qué está sirviendo todo eso si esto no se está adaptando a este contexto? Que es lo que venimos hablando, estas nuevas decodificaciones de la identidad y de cómo se está construyendo el sujeto en esta contemporaneidad. Y eso también habilita a que a veces también hablamos mucho sobre las brechas, ¿no? La brecha digital, la brecha tecnológica, hoy como una nueva herramienta, el hecho de que nosotros estemos acá en un Zoom, nos habilita también a que
estamos teniendo una cierta cantidad de derechos y privilegios a los que accedemos y que seguimos como de alguna otra manera construyendo nuestro conocimiento, nuestro capital cultural, ¿no? El habilitar a tener una charla en el que nos encontremos a estas reflexiones, también habilita que hay un porcentaje y una gran mayoría de personas que no lo están haciendo porque no acceden a esas herramientas. Y el hecho no solamente de no acceder a una computadora o a internet, sino también a saberlas usar en ese sentido, ¿no? Como aprender a que hoy por hoy no solamente puedes tener una compu de internet, sino que también tenés que aprender a usar todo eso. Y también qué es lo que consumimos, o ese conocimiento que estamos construyendo, que venía desde un lugar, a veces por los libros, que hoy viene por el internet, quiénes son también los que deciden qué vemos y qué miramos, y también cómo circulan las representaciones en estos espacios, ¿no? ¿Siguen siendo los mismos o se cambian de alguna otra manera las cosas? También como preguntas, hacernos repreguntarnos todo el tiempo eso. Creo que esa es una clave también en la cual siempre partimos desde la pregunta para construir estos nuevos pensamientos en identidad, ¿no? Y llevar al debate, obvio. Sí, la verdad es que es súper interesante y también a mí me hace pensar en la cuestión de privilegios que estos de que estabas hablando vos, ¿no? De poder tener la capacidad de estar en un Zoom, digamos el acceso, ¿no? Y el privilegio que a cada uno le toca también como también hacerse cargo de esas cosas, de seguir problematizando y tensionando para poder deconstruir cada vez más, y de que también me pongo a pensar en las cuestiones políticas, ¿no? Y en esto de las políticas públicas. Me quedé también con algo ahí para preguntarle a Joma en relación a, bueno, qué pasa con el tema en términos de discriminación, el colectivo cómo actúa en función de eso, si hay algún apoyo en ese sentido. Yo creo que hay algo que se está gestando, evidentemente, como actividad política y como voz participante, donde en muchos casos, en muchas organizaciones, como había también mencionado Joma, esas voces quedan invisibilizadas y totalmente acalladas por otros, ¿no? Que tienen ese privilegio o de clase o de piel o de lo que fuera, para poder exponer ciertos argumentos en función de lo que pasa, ¿no? Y esto está siendo totalmente ahí como tensionado, ¿no? Está como poniéndose en cuestión, y a mí me parece sumamente interesante, y por eso me gusta mucho escucharles hablar, para también pensar mi propia realidad y también mi propia, digamos, función como educadora, que eso también es súper interesante, ¿no? Cómo educamos, de qué manera intervenimos, qué selección hacemos, ¿no? De lo que contamos, cómo lo contamos, y ahí empezamos también a hacer todo un trabajo de construcción súper interesante. Pau, ¿querías hablar? No. El micrófono. No, estaba escuchando súper atenta, la verdad que me parece súper interesante. Estoy llena de preguntas, la verdad que por el tiempo no sé, pero me parecía súper interesante esto de los territorios y cómo proponerles estas nuevas representaciones a las que no tienen acceso, que hablaba Me, y cómo son percibidas, porque como decía Jessica, uno se da cuenta que tiene que repensarse muchas veces cómo habla, más desde el rol de educador, cómo se plantea los privilegios que tiene y cómo habla con otros. Y me parece súper interesante tener una experiencia en territorio donde podés tener esa ida y vuelta, de decir, te habilito, estas representaciones están, nos podemos percibir de otra manera, qué le pasa a esos otros con esa apertura que capaz se les fue negada antes. Ay, perdón, pero los perros que están afuera de mi ventana están haciendo mucho ruido y no se escucha bien. La última parte no te la escuché, Pau, perdón.
No, se hablaba de cómo en territorio esta habilitación, el habilitar las nuevas representaciones, lo que realmente somos, digamos, poder vernos desde otro lugar, no con esa mirada del norte global, cómo es percibida, cómo es vivenciada en un espacio áulico, en una charla en el barrio, porque realmente nos fue negada durante mucho tiempo. Yo creo que en ese sentido, hablar de una educación en clave antirracista o hablar del racismo estructural en los espacios y en los contextos y territorios donde más oprime el racismo, ¿no? Que también genera esta cuestión del oprimir y el después oprimir, o sea, todos somos opresores y oprimidos, ¿no? En ese sentido. Es algo que también es muy nuevo. Hoy, por ejemplo, dentro de estos espacios, no se entiende el concepto de racismo, porque tiene que ver con estas cuestiones de el acceso, ¿no?, a las herramientas, el acceso a los derechos, en fin, un montón de cosas, y que también está muy cargado sobre esta idea también de lo deshumanizado, de lo víctima, ¿no?, de lo pobre, de lo marginal, que también los discursos también refuerzan eso. Primero que nada, se hablan de muchas realidades en ese sentido. La mayoría de estas nuevas decodificaciones de identidades surgen de estos contextos. Hoy por hoy, estos territorios están creciendo y mucha de la gente que vive y habita en estos territorios sale y entra todo el tiempo, o sea, todo el tiempo está en contacto en la urbe y circulando, y dentro de esa circulación uno va adquiriendo un montón de prácticas cotidianas de un montón de espacios, no determina que tu práctica cotidiana solamente sea la del territorio que habitas, ¿no? Y todo eso, entenderlo y comprenderlo y lograr esa autopercepción con el estigma y la fuerza que cargan los discursos sobre estos territorios es complejo, porque es esto, estamos hablando acá y nos resulta un montón de cosas nuevas y que nos hacen pensar, ¿no? Y después en el momento de bajarlo como metodologías, una tiene que pensar qué lecciones y qué cosas también utiliza para hablar de esto que es tan nuevo, porque de alguna otra manera se entiende dentro de estos territorios como algo que es discriminación. Son personas que todo el tiempo se vivieron discriminadas. Es algo que tiene que ver con la xenofobia, pero de alguna otra manera nos damos cuenta, ¿no?, que una persona marrona está diciéndole negro de mierda a otra persona marrona, ¿no? Y no hay como esa idea de que el racializado está racializando también, ¿no? Como las dinámicas son muy complejas en ese sentido. Y trabajarlas me parece que, primero que nada, parte desde la capacitación, o sea, las capacitaciones dentro de estos territorios son muy esenciales. Identidad está trabajando hoy por hoy, está arrancando a trabajar en conjunto con mujeres de los barrios, ¿no?, que ya tienen un bagaje y se están empezando a llevar la mujer y el racismo, ¿no?, como distintas temáticas que habilitan a que las personas de estos contextos puedan entender a grandes rasgos que no es solamente una cuestión de clase, sino que también es una cuestión de racismo, ¿no? Porque todo viene de la mano, es lo que a un principio decíamos, que no es casual que todos estos territorios tengan un determinado color de piel, ¿no? Entonces, me parece que es algo que recién también comienza, que estamos como en ese proceso. El colectivo no es viejo, pero tampoco es tan nuevo, entonces, ¿no? En ese sentido, ya estamos hace 4 años, pero bueno, claramente logramos tener una mayor visibilización y legitimación también hace muy poco en ese sentido. Entonces, el pensar y la acción también van de la mano en identidad, ¿no? Nos parece muy importante estar en este proceso de llevar estos debates a estos territorios, que es donde lo que a un principio decía, como estamos hoy acá, pero también estamos en la semana dando talleres en estos barrios y con personas de estos territorios. Muchísimas gracias por compartir
su experiencia con nosotras, nosotres. En nuestra universidad estas conversaciones son el eje del trabajo en el aula, ¿no? Digo, bueno, en el aula cuando era el aula, en el aula virtual ahora en las virtualidades. Jessy. No, yo también les quiero agradecer un montón por haber participado y bueno, por habernos puesto en contacto, y siempre estamos aprendiendo, así que ojalá que podamos compartir en vivo en algún momento algo de alguna charla, algo también con les chiques de la materia, que eso también estaría buenísimo. Así que bueno, les agradezco un montón por haber participado y por compartir hoy. Muchísimas gracias a todas. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. La Jaureche es un espacio en el que venimos ahí trabajando en conjunto, así que gracias.